¿Cómo están, queridos amigos? Seguimos con Teología en Minutos. Voy a romper hoy la secuencia de lo que veníamos haciendo, no nos la olvidemos, en esa secuencia de catequesis para adultos, para compartirles una pequeña reflexión ocasional. Como es una reflexión sobre una anécdota, se me ocurrió más bien escribirla y paso simplemente a leerla. Un amigo conversa con la encargada de preparar la primera comunión de su hijo. A la pregunta sobre por qué quiere que el pequeño reciba el sacramento de los sacramentos, la Eucaristía, mi buen amigo responde que como cristiano cree que su hijo necesita la gracia de Dios para seguir creciendo en la fe. La encargada asiente con esa condescendencia de cosa sabida por todos, pero inmediatamente se embarca en una sesuda explicación sobre cómo los niños, hasta los más pequeñitos, necesitan un ideal en su vida. Hasta ahí el cuento de mi amigo. Siempre me cuido de no cometer el grave error de juzgar las intenciones, porque si es difícil juzgar las propias, las ajenas ni qué decir. La anécdota fue, sin embargo, para mí, una pequeña muestra de algo que veo muy extendido en la iglesia. La curiosa idea de que el cristianismo es un ideal. Y va de la mano con esa facilidad con la que se habla de los sueños, de no dejar de soñar y de las conspiraciones del universo para que alcancemos lo que deseamos. Escuché hasta el cansancio una frase cuya toxicidad para la vida espiritual recién puedo sopesar en parte. La vida solo vale la pena vivirla si se vive en aras de un gran ideal. Frase a la que se le añadía, y no hay mayor ideal que el de ser santo. Grave error. Ni la fe, ni la esperanza, ni la caridad cristianas son ideales, sino virtudes que como tales implican la inteligencia, la voluntad y las pasiones. Los cristianos no seguimos un ideal, sino a una persona que dijo ser el camino, la verdad y la vida. Los sacramentos no son ideales, sino la prolongación histórica de unos hechos de Dios en los que la eternidad de Él mismo se trenza con la temporalidad humana. La moral cristiana no es un ideal, sino el humilde intento diario de cultivar nuestra vida con la fecundidad de la gracia creada, que son los dones que Dios nos da, a la luz de la gracia increada, que es Dios mismo. O más sencillo, la moral cristiana es el agraciado intento de ser dignos de estar en presencia de Dios. Y nada de eso es un ideal. La presencia de Dios no es un sueño, sino la más profunda realidad. La oración no es la repetición de los eslogan motivadores de un ideal o una visión, mucho menos un sueño, sino la acumulación de las súplicas que brotan de las necesidades de nuestras almas heridas por el mal hecho y recibido, necesitadas del perdón y de la gracia. La oración es el primer ejercicio de la humildad y la humildad es el primer fruto de la oración. La oración es el torrente que rompe la represa de la misericordia después de haberse acumulado gota a gota, día a día, Padre nuestro a Padre nuestro, Ave María tras Ave María. Y nada de eso es un ideal. Comprendo el origen histórico o contextual de tal frase. Una juventud setentera que experimentaba la debacle de todos los ideales con el correspondiente intento de respuesta pastoral para llegar a los jóvenes. Comprendo también que, salvando la proposición del prójimo, tal acerto puede entenderse como un preludio de conversión, parte de la búsqueda, algo que inspira a seguir buscando, pero no más, nada más. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé las cosas que eran de los niños. 1 Corintios 13:1. El Jesucristo de los Evangelios no es un idealista, ni en el sentido romántico, ni en el sentido filosófico. Mucho menos es un soñador o un Quijote espiritual. Una persona que expulsa a los mercaderes del templo, que enfrenta con tan sólida lucidez la traición de la casta farisea a la palabra de Dios, no puede ser un soñador. Una persona que sufre lo que él sufrió después de prepararse durante toda su vida, tampoco.
Alguien que conoce los precios del mercado, la receta del pan, los hechos de su entorno, los corazones de la gente, sus dobleces y mugres, y con todo sigue amándola hasta dar su sangre, mucho menos. Jesucristo no tiene un sueño como Martin Luther King, ni es una inspiración como la del Mahatma, ni el inicio de la iluminación como Buda, ni es un maestro gnóstico que exige una iniciación. Es Dios e invita a la vida, predica la verdad. Él mismo es el camino. Guste o no, guste o no, tal pretensión no admite la comparación con nada, ni ninguna coincidencia de fondo, ni suplencia alguna. No es un camino más, es el camino. No es una verdad u opinión más, es la verdad. No es cualquier tipo de vida, es la vida y la fuente de toda vida, por pequeña que sea. Así que no, la vida no vale la pena por los ideales, ni existe tampoco la vida ideal. Hay esta vida que tenemos, no hay más. La vida vale infinitamente porque viene de Dios y Dios mismo está en ella y a ella va, y a Él va. A la vida y sobre todo a la vida, con B mayúscula, con V mayúscula, le importa poco o nada el ideal que uno persigue. Ideal que, dicho sea de paso, suele tener la forma exacta de nuestra irredenta vida psíquica cargada de subjetivismo y las milongueras fantasías del tango. Así que sí, dejémonos de repetir clichés sin sentido y seamos serios con lo serio, como decía Hans Urs von Balthasar. Se tenía que decir y se dijo. Nos vemos en la próxima.